Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar resolución a los ejercicios que quedaron pendientes en la clase del día de hoy. Y vamos a empezar con el ejercicio número 30. Estamos hablando en este caso del tema de osmolalidad y osmolaridad. El ejercicio 30 me dice calcular la osmolalidad y la osmolaridad para una solución de glucosa al 5% en masa. Y me da la densidad que me dice que es 1 gramo por mililitro. Entonces voy a calcular osmolaridad y osmolaridad de una solución de glucosa que está al 5% en masa. Bueno, voy a escribir las fórmulas correspondientes tanto para osmolaridad como para osmolaridad, cómo calcular el número de osmoles y cómo calcular un osmol. En este caso, cuando hablamos de glucosa, yo sé que es un no electrolito y por lo tanto al disociarse en agua genera una sola partícula, es decir que un mol de glucosa genera un osmol. Luego yo hago la interpretación de lo que significa que la solución esté al 5% en masa. Eso significa que yo tengo 5 gramos de glucosa en 100 gramos de solución. Y si yo quiero calcular los gramos de solvente sería 100 menos 5, 95 gramos de solvente. Una vez que yo he hecho la disociación y la interpretación, me voy a fijar qué es lo que necesito calcular. Como me pide calcular osmolalidad y osmolaridad, para poder calcular cualquiera de estos dos, yo necesito primero calcular osmol y luego el número de osmoles, para así poder luego encontrar estos dos valores. Entonces voy a empezar calculando osmol. ¿A qué va a ser igual osmol? Va a ser igual a la masa molar del soluto entre el número de partículas, en este caso la masa molar de la glucosa, entre el número de partículas que genera la glucosa, que en este caso es 1 osmol por cada mol. Si hacemos esta división, nos da que 1 osmol de glucosa pesa 180.16 gramos. Posteriormente encontramos el número de osmoles, que sería la masa entre osmol. Según la interpretación, yo tengo 5 gramos de glucosa. Entonces sería 5 gramos entre 180.16 gramos por osmol. Aquí hacemos el análisis de unidades, se va gramos con gramos y al final me queda osmol. Para el caso 0.028 osmol. Una vez que tengo calculado ya el número de osmoles, es ir a calcular directamente osmolalidad y osmolaridad. Empecemos con la osmolalidad. Osmolalidad es número de osmoles entre kilogramos de solvente. Se recuerdan que aquí habíamos calculado el número de gramos, es pasar gramos a kilogramos y eso nos da 0.095 kilogramos. Así que la osmolalidad sería 0.028 entre 0.095 y eso nos da 0.295 osmol por cada kilogramo. Y si lo queremos expresar en miliosmol, sería 295 miliosmol por kilogramo. Y en el caso de la osmolaridad, tenemos el número de osmoles entre los litros de solución. Como quieran, 100 gramos de solución y la densidad es 1, significa que 100 gramos de solución equivale o es igual a 100 mililitros de solución. Entonces, por eso acá pasamos los mililitros a litros, 100 mililitros pasados a litros son 0.1 litros, y entonces la osmolaridad sería 0.028 entre 0.1 litros, y eso nos da 0.280 osmol por litro, o su equivalente 280 miliosmol por cada litro. Bien, eso sería respecto al ejercicio 30. Vámonos ahora al ejercicio 31. Bien, en el ejercicio 31 me dice que se desea preparar una solución de sacarosa, o sea, tengo que preparar una solución de sacarosa cuya concentración sea 280 miliosmol por kilogramo. Y me pregunta cuántos gramos de sacarosa debo de pesar. Entonces, saco los datos, escribo las fórmulas correspondientes y hago la interpretación. Yo quiero que sea 280 miliosmol por kilogramo. Eso significa que esta solución tiene 280 miliosmol en 1 kilogramo de agua, o sea, equivalente que es 1000 gramos de agua. Luego voy a disociar la sacarosa. Yo ya sé de entrada que es un no electrolito y por lo tanto un mol de sacarosa produce una sola partícula, es decir, produce un osmol. Y el orden siempre es el mismo en la mayoría de estos ejercicios. Primero calculamos osmol, luego calculamos el número de osmoles y por último calculamos la osmolalidad. En este caso, como no voy a calcular osmolalidad, sino que lo que voy a calcular es el número de gramos del soluto, tendría que utilizar de esta fórmula o de esta expresión despejar gramos de soluto, digamos, para este caso.
Bueno, entonces calculo primero osmol. Masa molar entre el número de partículas, que es 1. Entonces son 342.3 gramos por cada osmol. El número de osmoles, si ustedes se fijan, el número de osmoles tiene que estar dado en osmoles y no en miliosmoles, así que yo pasé los miliosmoles a osmoles y esos son 0.280 osmol. Luego de la fórmula del número de osmoles, de esa fórmula tenemos que despejar gramos, que es mi incógnita, y me quedaría que gramos es igual al número de osmoles por osmol. Sustituimos los valores que hemos obtenido y así me da que la masa de sacarosa que tengo que pesar es de 95.84 gramos. O sea que yo peso 95.84 gramos y lo disuelvo en 1 kilogramo de agua y eso me da como resultado una solución que es 280 miliosmol por kilogramo. Bien, vamos al ejercicio 32. En el ejercicio 32 me dice que un farmacéutico desea preparar 100 litros de una solución salina cuya concentración sea 0.3 osmol por litro y me pregunta qué masa de cloruro de sodio se debe de pesar. El mismo análisis que en el caso anterior, bastante similar, escribo las fórmulas, me doy cuenta que para encontrar la masa del soluto tengo que encontrar primero el número de osmoles y lo que vale un osmol, y después de eso encontrar directamente gramos de soluto. Entonces inicio interpretando qué significa 0.3 osmol por litro. Significa que yo voy a tener 0.3 osmol en 1 litro de solución, pero él quiere preparar 100 litros. Entonces, para preparar 100 litros, él necesita, según esta equivalencia que la sacamos del análisis que hicimos acá, o de la interpretación, para 100 litros de solución, él necesita 30 osmoles. Luego, aquí se disoció el cloruro de sodio para darnos cuenta que un mol de cloruro de sodio genera 2 osmoles, o 2 partículas. Calculamos el valor de osmol, 58.44, que es la masa molar entre el número de partículas, y eso nos da que un osmol de cloruro de sodio pesa 29.22 gramos. Una vez que tenemos ya los osmol, lo que vale un osmol, y el número de osmoles, que ya lo calculamos aquí en la parte anterior, es simplemente despejar gramos y sustituir por sus valores correspondientes. Y así me da que yo tengo que pesar 876.6 gramos de cloruro de sodio y disolverlos hasta 1 litro de solución para que la concentración final sea 0.3 osmol por litro. Vamos con el ejercicio 33. Bien, en el ejercicio 33 me dice que un químico farmacéutico necesita preparar suero glucosado y que la concentración final de ese suero glucosado tiene que ser 290 miliosmol por litro y que para esto él solo dispone de 500 gramos de glucosa y me preguntan en qué volumen tiene que disolver estos 500 gramos de glucosa para que la concentración final sea de 290 miliosmol por litro. Bueno, escribo las fórmulas, me doy cuenta que mi incógnita en este caso está contenido dentro de la expresión de la osmolaridad, o sea, yo tengo que despejar de acá el número de litros, pero para encontrar eso primero tengo que conocer el número de osmoles y osmol. En este caso inicio disociando la glucosa, como es un no electrolito, yo ya sé que un mol de glucosa va a generar un solo osmol o una sola partícula. Entonces calculo osmol. 180.16 gramos, que es la masa molar, entre el número de partículas, que es 1, y eso me da 180.16 gramos por osmol. Luego voy a calcular el número de osmoles, masa entre osmol. Ya el ejercicio me dice que la masa de glucosa es 500 gramos, entonces 500 gramos entre 180.16 gramos por osmol. Eso nos da 2.77 osmol. Una vez que ya tengo el número de osmoles, es simplemente ir a la fórmula de osmolaridad y despejar mi incógnita litros de solución. Despejo de la fórmula y me queda que los litros de solución es igual al número de osmoles entre la osmolaridad. Pero el número de osmoles, el ejercicio a mí me lo da como que fueran 290 miliosmol. Así que esos miliosmoles yo los voy a pasar a osmoles y eso es 0.29 osmol por litro. Entonces ahora sí, ya puedo sustituir el número de osmoles que me dio a mí entre la osmolaridad y eso me da como resultado 9.55 litros de solución.
¿Cómo entiendo este resultado? Lo que yo entiendo de este resultado es que los 500 gramos de glucosa que yo tengo que disolverlos y llevarlos a un volumen final de 9.55 litros. Es decir, que con 500 gramos de glucosa, lo más que yo puedo preparar de solución de suero glucosado son 9.55 litros. Bueno, y eso sería todo con estos ejercicios. Cualquier duda estamos a sus órdenes y nos pueden consultar sin ningún problema. Muchas gracias.